no son la causa de las enfermedades infecciosas, sino la consecuencia de previos desórdenes que inducen su activación con mayúsculas. Otro prestigioso doctor, el doctor Robert Guiné, en su libro Las enfermedades, memorias de la evolución, dice que mientras un conflicto individual o colectivo esté activo, es decir, un conflicto individual sería la pérdida de un ser querido, una separación, y colectivo, es decir, una pandemia. Mientras esto esté activo, los microbios correspondientes estarán presentes en el individuo o en la población afectada por el conflicto. ¿Qué pasa con los microbios? ¿Qué relación tienen los microbios del ser humano? Cada movimiento biológico o innovación metabólica en los organismos requiere sí o sí la participación de un microbio específico. Cada persona realmente constituye un supraorganismo compuesto no solo por células humanas. Nuestras células contienen información genética de al menos 30.000 genes. Obviamente este grupo de genes constituyen el genoma humano. Sin embargo, el conjunto de genes que aporta la colectividad bacteriana al individuo se estima en unos 600.000 genes. Vayan viendo la diferencia, vayan viendo la importancia de esto, ¿no? La simbiosis, es decir, la convivencia saludable de los microbios, son determinantes en la adaptación metabólica y sobre todo en la supervivencia del ser humano, es decir, de todos los seres vivos realmente, ¿no? Los microbios, por su flexibilidad genética, 30.000 versus 600.000, están implicados en la búsqueda de soluciones para la evolución de la vida en la Tierra. Los microbios no son enemigos, sino adversarios ontológicos, necesarios ¿para qué? Para el crecimiento. ¿Qué significa ontológico? Adversarios ontológicos. Yo les llamaría en una sola palabra, maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro no es aquel que nos viene a adular. Un maestro es aquel que nos viene a confrontarnos para evolucionar. Entonces, hace miles y miles de años, quienes poblaron por primera vez la Tierra, justamente fueron microorganismos, bacterias, que a su vez, en su evolución, obviamente, iban formándose comunidades de células y formando también lo que son los pluricelulares, es decir, los animales, y finalmente el hombre. Algo muy curioso con las células del ser humano. Las células del ser humano no inició de la misma forma como lo conocemos hoy. En algún momento de la evolución de los microbios, habían dos microbios o dos bacterias específicas que, al unirse, crearon la célula humana o la célula eucariota. Es decir, en un momento dado del tiempo en la Tierra, hubo una bacteria que podía generar energía pero no se podía mover. Y había otra bacteria que no podía generar energía pero se podía mover. Hicieron como que un pacto de supervivencia y se unieron. Una de ellas es la mitocondria y la otra es el espacio más externo, ¿no? Es decir, la otra le contiene la mitocondria. Es decir, hay una bacteria dentro de una bacteria. Básicamente esa es la célula humana o la célula eucariota. Entonces, las bacterias o los microorganismos son investigadores para dar soluciones.
Y obviamente, al crear esta célula en evolución, no solamente transfieren información genética para su constitución como célula, sino también les da información de supervivencia, es decir, una información epigenética. A su vez, estos microbios tienen sistemas de comunicación y se comunican las soluciones que han encontrado obviamente a la célula. ¿Y para qué? Justamente para permitir la vida que evolucione y mejore. Luego de eso tenemos, como les decía, las pluricelulares, grupos de células un poco más sofisticadas en cuanto a composición, los organismos superiores, como los mamíferos, las aves, etcétera, etcétera. Y obviamente esta información ha ido transmitiéndose desde hace miles y miles de años a través justamente de los microbios. Y finalmente, al formarse el tema de los organismos superiores, aparece el ser humano, el hombre pensante. Básicamente, el hombre es un microbio que ha aprendido a pensar. ¿Ya? ¿Y gracias a qué? Gracias a la información de estos microbios que se han comportado y siguen comportándose como maestros en esta vida, ¿no? Entonces somos un microbio que tuvo éxito. Hay un tema interesante también que hay que mencionar, es el tema de la equivalencia entre microbios y conflictos. Es decir, cuando hay un conflicto, hay un movimiento en sí de la persona, del ser humano. Esto es igual a un microbio específico. Este microbio se comporta como un confrontador. ¿Para qué? Justamente para que el ser humano evolucione. O sea, aquí no sirve el hecho de que alguien esté viviendo una situación, entre comillas, de enfermedad y culpe a alguien fuera de sí para querer encontrar la solución. Definitivamente ese no es el propósito del microbio confrontador. Uno de los propósitos del microbio confrontador, por así decirlo, es que la misma persona nuevamente entre en coherencia y logre adaptarse con conciencia al conflicto que está teniendo. Es decir, cada microbio confronta con una problemática de vida específica. Un microbio o una bacteria tiene una frecuencia vibratoria específica, un código patógeno específico y un campo biomagnético específico. La presencia de un microbio se presenta en una de las fases de la somatización como parte de los programas biológicos instintivos, es decir, cuando hay una situación de conflicto, automáticamente se activa el microbio que le va a ayudar a retornar hacia la coherencia y por ende hacia la salud plena. En el desarrollo del ser humano, del individuo, está implícito la adquisición de microbios o el microbioma. ¿Para qué? Para justamente la supervivencia, la adaptación y la evolución. Los microbios están relacionados en terrenos específicos y son una huella personal. Ejemplo, digamos que Juanito tiene el Escherichia coli y María también tiene el Escherichia coli. La Escherichia coli de Juanito y de María, me parece que dije, son de la misma especie, pero tienen otra información personal, individual. Es decir, para cada vivencia existe uno o varios tipos de microbios como componente esencial del conflicto. Cuando alguien dice, estoy sufriendo y estoy solo o sola, pues no es verdad. Le acompañan millones de microbios con respecto a ese conflicto.
Qué curioso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la adaptación microbiana? Bueno, los microbios se adaptaron durante, como les decía, hace miles y miles de años, elaborando estrategias biológicas. Es decir, los microbios no son seres que no hacen nada y solamente buscan dañar a la persona o a algún ser vivo. No, ellos tienen una inteligencia básica y que también va evolucionando, y obviamente es para buscar estrategias biológicas. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. No quiero adelantarme. Esta adaptación microbiana representa la fuente de la solución más primitiva y básica del individuo. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Se genera un diálogo constante de pensamiento recurrente de cómo hago, cómo así, y para qué, y yo no soy la. En el momento que se instala un conflicto o un problema, se activa automáticamente un microbio específico. Y obviamente esto hace que, conjuntamente con el tema de la genética, el microbio le dé la oportunidad para que la información que tiene el ser humano en conflicto se expanda y cada vez sea más hábil en cuanto a los conflictos que tiene. Por eso alguien que sale de, por ejemplo, de un cáncer o algo de eso y sobrevive, ese órgano específico se vuelve más fuerte. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando encuentra la solución? Evoluciona el ser humano y evoluciona el microbio. Obviamente, con respecto a la interacción del microbio, tiene que venir en juego el tema de los síntomas. Es decir, una infección o una inflamación no es una enfermedad, es parte de un proceso de sanación. Si es que el organismo, sobre todo el cerebro, la cabeza, la mente, requiere de la activación de más bacterias, utiliza la temperatura corporal para aumentar o detener cuando ya estos microbios han sido suficientes. Digo esto porque hay pacientes que nos llaman de emergencia y dicen, tengo fiebre, revíseme por favor. Bueno, se les revisa y se les explica de que la fiebre es un proceso que interviene justamente en una solución de un conflicto. ¿Qué más? Los microbios también están adaptándose constantemente para regular y programar el sistema inmune. El sistema inmune no es un sistema como nos cuentan, que es un sistema para atacar, para matar, que son el ejército. No es así. Este es un pensamiento newtoniano y muy bélico. El sistema inmune es un sistema que coordina, que planifica. ¿Ya? Es diferente. Entonces, cada grupo de microbios participa incluso en diversas funciones relacionadas a la flora del individuo. Es decir, cada uno tenemos grupos de microbios específicos con información, no solamente información de adaptación, sino también energética, bioquímica y me atrevería a decir ancestral. Es un tema un poco más complejo, pero llegaría hasta el hecho de genética e información también de adaptación. Como podemos ver en el dibujito, tenemos varias zonas del cuerpo del ser humano en donde habitan variedad de bacterias. Por ejemplo, en las narinas son los orificios nasales. Ahí tenemos variedad de bacterias como la Corynebacterium, Propionobacterium, Actinobacterium, y etcétera, etcétera. Entonces, en cada parte, en cada zona del cuerpo, habitan microbios específicos que viven en simbiosis. Si una bacteria que no es afín a esa zona, el sistema lo detecta
¿sí? Es como que le dijera, oye, este lugar no te pertenece, anda nomás de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cada parte del cuerpo tiene una organización microbiana específica, Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y no se diga a nivel del sistema digestivo. El sistema digestivo es uno de los sistemas más complejos. De hecho, el sistema digestivo es como una gran fábrica. Más o menos, si pudiéramos extender todo el sistema digestivo, el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, más o menos un adulto promedio tendría unos 10 o 12 metros de largo, ¿no? Todo la boca, esófago, estómago, el píloro, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, ascendente, descendente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues básicamente es un tubo. La absorción de los alimentos no es, o sea, es bien monitoreado, de hecho, ¿no? Entonces aquí tenemos cantidad de bacterias impresionantes. Tenemos la lista, muchas bacterias, y que regulan no solamente el tema de la digestión en cuanto a crear enzimas digestivas, porque claro, la mayoría de ellos intervienen en la regulación del pH en zonas específicas, porque no es que todo el cuerpo tiene que estar pH alcalino, porque por ahí escucho que la alcalinidad no es así. El cuerpo en su totalidad no es alcalino, tiene varias fases de alcalinidad y de acidez. Es decir, si yo quiero alcalinizar todo el cuerpo, no tiene sentido y eso no ocurre, es así. Es decir, un exceso de alcalinidad va a generar trastornos, así mismo como exceso de acidez. La flora intestinal o la microbioma es fundamental para una vida sana. Es fundamental. El tubo digestivo de un recién nacido es estéril. Por eso es importantísimo que a nivel materno el bebé nazca porque donde tiene que nacer. El tema de cesáreas es un gran negocio. Obviamente va a haber unas excepciones, pero mayúsculas, ¿no? Entonces, es decir, donde realmente está corriendo riesgo la madre. Pero es importante desde el nacimiento que el bebé tenga contacto con la flora a nivel vaginal, urinaria y fecal. Es importantísimo. De hecho, se hicieron estudios científicos con unos ratones en donde a un grupo de ratones les pusieron en un sitio con una higiene impresionante, es decir, casi no había ni bacterias, y vieron que esos ratones eran muy débiles, no crecían y no se desarrollaban. Obviamente el tema del ambiente es clave, es decir, una vez que el bebé nace y se enriquece de la información que tienen estos microbios a nivel de la flora vaginal, fecal, etcétera, etcétera, el hombre viene al mundo otra vez en contacto de nueva flora, de nuevo mundo microbiano, en donde también se enriquece el ser humano. Entonces, hoy en día los niños que viven en las grandes ciudades como Quito, por ejemplo, no todos, pero la mayoría, están negados de caminar descalzos, están negados de salir al parque y jugar con las plantas, con los animales, con la tierra. Recuerdo yo cuando tenía unos 7 o 8 años, viviendo en el campo, era tan natural como que jugar en la tierra, en el lodo. A veces estábamos comiendo, se nos caía al suelo, cogíamos, cuando estaba mi mamá decía, lávate las manos, no sé, pero bueno, a veces no me dejaste. Pero nunca me morí, porque claro, o sea, uno está comiendo, se me cae el chupete, por ejemplo, lo limpio por ahí un poquito de tierra y a la boca. No ha pasado nada. Es decir, en un afán de marketing, el exceso de aseo irónicamente es perjudicial para el ser humano, porque eso no le permite avanzar, no le permite evolucionar a nivel orgánico, a nivel del sistema inmunitario, del sistema endocrino. Imagínense hoy en día cómo estamos. ¿Cómo está la gente de paranoica con la limpieza? Es una locura.
nos hemos comido el cuento de que el virus es un microorganismo, pero no es un ser vivo. Queremos matar con un gel de alcohol, no tiene sentido. Es decir, mucho tiene que ver con el marketing de industrias de telecomunicaciones, de sistema de farmacia, de todo lo demás. ¿Para qué? Para hacernos creer que los microbios son enemigos y cuidado, que nos pueden matar. Pues no lo es. Cuando un niño es sometido al confinamiento, automáticamente su sistema inmune se deprime y en algún momento habrá que salir de este confinamiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, el ambiente microbiano de la madre genera también un inconsciente materno, es decir, no solamente va a transferir información, de hecho las bacterias solamente son un vehículo para transmisión de información, sino también de adaptaciones, incluso me atrevería a decir el tema epigenético de forma como uno puede ver la vida y solucionarlo. Y por otro lado también está el tema del ambiente, el entorno donde vivimos. Poquito Obviamente, error. con eso no estoy diciendo que hay que vivir en la sociedad, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en condiciones normales y suficientes, es decir, llego a la casa, me lavo las manos con jaboncito, ¿sí? Y ya, listo. O sea, pero entrar en una paranoia y me baño con alcohol, es que hay gente que sabe cómo estoy mal, una locura. Entonces, ¿generamos qué? Generamos una inmunidad materna y una maduración inmunológica, o la famosa frase que llaman la inmunidad de rebaño. Por eso es importantísimo que el ambiente esté en contacto con nosotros. Y algo que también es fundamental en esto es el tema de la alimentación. Hemos hablado del tema de los microbios, creo que hay mucho más información de esto, pero no me faltaría tiempo de momento, ¿no? Pero en el tema de los microbios quiero quedar con algo que para mí es contundente y necesito solo a esta gente compartir. Imagínense ustedes un cadáver de un venado y también imagínense al lado de este cadáver muchos gallinazos o buitres.